Bien, muy buenos días, sean ustedes todos muy bienvenidos a esta presentación del Atlas Mecinal 1, megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina. Un comentario menor nada más es, antes de presentar a los participantes, el programa tiene desde su fundación un principio de estrategias que se refiere un poco a generar, o sea, no generar proyectos desde el programa, sino el programa debe ser un receptor de perspectivas, de demandas, y su carácter sería cristalizarlo en proyectos. Esto nos ha derivado a toda la actividad que ha tenido el programa, en tanto a los becarios como en los estudios que se han hecho, todos han sido en caso de responder a demandas en ese sentido. Entonces, el mecinal es está un poco, una de las primeras peticiones que se nos hicieron en el Pacto del Pedregal, cuando hubo la reunión de líderes indígenas de todo el continente con la universidad, para ver qué esperaban, era la necesidad de información, de manejar información. Hicimos unos primeros trabajos, sobre todo se hizo la evaluación del primer Decenio Mundial de los Pueblos Indígenas, para ver en ese sentido, se trabajó sobre indicadores para el registro de los censos indígenas en los censos, y hemos mantenido ese tipo de circunstancias. Y esto, contando con la posibilidad que contamos con un crack de la información, el maestro Nemesio Rodríguez. Entonces presentamos esta primera ejercicio que ha hecho en respecto a los megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina. Vamos a seguir este procedimiento. Primero Flora va a hacer una presentación del manejo del sistema, y luego daré la palabra en dos bloques de grupos. Iré presentándolos a cada uno con un breve nombre en el momento que empiece el grupo. Entonces, si les parece correcto, Flora, para que empezaran, por favor. ¿Sí? ¿El micrófono? El micrófono, sí. Bueno, vamos a iniciar haciendo un recorrido por el sitio del Atlas para que puedan apreciar su funcionamiento. Lo que se muestra en pantalla es la página principal que van a poder ustedes visualizar una vez que hayan entrado a la dirección electrónica del Atlas. Como pueden apreciar, cuenta con una barra de navegación, el cual les va a mostrar diferentes opciones a lo largo de todo el sitio. Se comienza con lo que es el PUICUNA, que son prácticamente las direcciones donde está ubicado el programa, alguna forma de contacto con los teléfonos, correos electrónicos. Posteriormente son los créditos, que es todas las personas que se involucraron en el desarrollo del Atlas. Los proyectos que integran lo que es en sí el proyecto mecinal, que están conformados por 6 bancos de datos. Este Atlas está basado prácticamente sobre estos bancos de datos. Sin embargo, la información que proyectan cada uno de ellos es más extensa. Para poder visualizar cada uno de estos bancos, simplemente se le da clic en cada una de las opciones correspondientes para poder entrar y poder navegar por cada uno de ellos. Y ya cada banco pues tendría sus propias opciones. Posteriormente viene lo que es la introducción del Atlas, donde solamente se muestra una pequeña parte para poder continuar visualizando la información completa que viene en la introducción. Se le da clic en el botón seguir leyendo, donde se les va a desplegar un documento en PDF donde está toda la introducción completa, que ya lo pueden leer o descargar como el usuario tenga necesidad. Posteriormente viene lo que es el manual de uso, donde se les especifica cómo se puede ir accediendo a cada una de las opciones. La opción que sigue es ya directamente el Atlas,
donde les va a dar el acceso a las opciones que tienen. Este atlas está distribuido o clasificado en dos proyectos, lo que es el proyecto Mesoamérica, lo que antes era el Plan Puebla-Panamá, y los ejes de integración y desarrollo, lo que antes era ex-IPSA. Esta clasificación viene por los países, lo que es el proyecto Mesoamérica, los países que lo conforman, y los ejes de integración, que son 10 ejes de integración que abarcan de uno o más países. Para poder seleccionar y poder ver posteriormente los proyectos que abarcan cada una de estas opciones, se tiene que seleccionar en la parte de la izquierda, que hay un cuadro de selección, y en el mapa va a aparecer el área seleccionada o abarcada de cada país o eje de integración. En este caso vamos a hacer un ejemplo de México para que puedan apreciar los proyectos que están ahorita actualmente dados de alta en el atlas. Seleccionamos México, en la parte de la derecha aparece el área que abarca este país, y posteriormente le damos clic en ver proyectos. Una vez que haya cargado la siguiente página, en la parte de la izquierda nos muestra las opciones que tenemos en esta parte, que no visualizo. La primera opción que nos aparece es mapas, que lo podemos apreciar en la parte de la derecha. Esta opción nos ofrece tres secciones. En la primera, que es imagen país eje, que muestra lo que ocupaba anteriormente estos proyectos en el 2000 y el área que ocupa actualmente en el 2018. También nos ofrece la opción de mapa proyectos, que es prácticamente la opción más importante, donde van a poder visualizar los proyectos clasificados por tipo. Los proyectos eólicos, mineros, turísticos, forestales, etc. Asimismo, también se va a poder visualizar la capa de pueblos que se encuentran en el país seleccionado. Por ejemplo, vamos a hacer una selección de los proyectos eólicos y en el mapa nos va a aparecer todos los proyectos que están ahorita dados de alta en el atlas. Asimismo, podemos hacer la combinación de proyectos eólicos, por ejemplo, con turísticos, y nos van a ir apareciendo los marcadores de cada uno de los proyectos. Para poder visualizar el nombre de cada uno de los proyectos, simplemente le damos, ubicamos el mouse sobre cada uno de los marcadores que identifican a cada proyecto y nos aparece el nombre correspondiente. Si queremos obtener más información de ese proyecto en concreto, simplemente le vamos a dar clic sobre él. Me voy a enfocar a un proyecto de energía eólica, por ejemplo de Juchitán. Le voy a dar clic sobre él y ya me va a marcar las coordenadas en donde se encuentra ese proyecto. Me voy a ir a detalles para que ustedes puedan obtener más información en específico de ese proyecto, donde les va a mostrar exactamente en dónde se encuentra, sus coordenadas y la ubicación también en el mapa en la parte de la derecha. Posteriormente, si ese proyecto estuviese relacionado con otro, en este caso no, pero si existiera una relación con otro, me aparecería aquí en proyectos relacionados, sus actores relacionados, si es que se tuviese algún actor en ese momento, las instituciones que tienen relación ese proyecto, sus temas relacionados y la fuente de información de dónde estamos obteniendo este proyecto. Para poder visualizar esa fuente, simplemente le damos clic al enlace y nos va a mostrar el documento donde nosotros estamos obteniendo la información de su proyecto. Ya es cuestión de que se lea y puedan ubicarla. Para regresarnos a la opción anterior, simplemente nos desplazamos hacia arriba y le damos clic atrás y nos mandaría a la opción donde nosotros entramos. Para poder visualizar los pueblos, simplemente se le da clic en la capa donde dice pueblos y van a aparecer en el mapa. Le pasan el mouse y nos va a decir a qué pueblo se refiere. En este caso abarca el pueblo zapoteco, pueblo guaro, pueblo chico. Para mejor apreciación ya pueden activarlos o desactivarlos. Si quieren visualizarlo un poquito más, simplemente van a estar dándole mayor o menor zoom al mapa. En este caso voy a seleccionar todos y van a poder apreciar todos los proyectos que están ahorita registrados en México. También pueden
Pueden cambiar la capa de visualización del mapa para manejarlo vía satélite y puedan apreciar otra vista o regresarlo como estaba anteriormente para poder ver ubicaciones, localidades y demás, según el zoom que vayan a requerir ustedes apreciar. Posteriormente, ya sea desplazándose hacia abajo o utilizando el menú de la izquierda, vamos a poder ver los mismos proyectos que están aquí, pero en la misma lista. Se agruparon en registros de días porque si le daba a todos, pues van a estar desplazándose más. Aquí ya es a decisión de la persona que va a navegar cuántos proyectos va a querer visualizar, que es prácticamente los mismos proyectos que se contemplan en la parte de acá arriba. Nada más que aquí ya da la lista personalizada de todos los proyectos que se manejan. Posteriormente, en la última sección que tenemos de mapas, tenemos otros mapas, que nos va a mostrar una galería de mapas e información complementaria de sucesos que están dentro de este país, el país que se haya seleccionado. En la parte de la izquierda también tenemos los mismos proyectos que les mencionaba, que es la lista completa, y ya pueden visualizarlos y desplazarlos. Prácticamente los va a llevar, si seleccionan uno, a la misma vista que entran en la parte de arriba, donde les va a dar la ubicación, que este proyecto pertenece a otro proyecto más complejo, los proyectos relacionados que tiene, sus actores relacionados, las instituciones que tiene relacionados, los temas y las fuentes de información, que es prácticamente la vista que les había presentado anteriormente. Posteriormente viene lo que es la lista de los pueblos que les hacía a la activación en la parte del mapa, pero aquí ya les da la lista completa de todos los pueblos que se encuentran ahorita registrados. Y en la parte de la derecha vienen las ubicaciones donde pueden encontrarse ese pueblo. Igual vienen agrupados por secciones de 10 y ya el usuario va a decidir cuántos va a poder visualizar o para poder continuar con su visualización. Viene una paginación donde pueden darle clic en siguiente y van a mostrar toda la lista de los pueblos. Posteriormente vienen lo que son los actores sociales. Son todas las personas que se ven involucradas en uno o más proyectos dentro del país que se seleccionó. Igual viene agrupado por sección de 10 de registros. Posteriormente viene lo que son las organizaciones e instituciones involucradas en el país seleccionado. Todo es en base al país que se seleccionó. Tanto los actores como las organizaciones e instituciones vienen clasificadas por un sector, lo que es el sector institucional, empresarial y o gubernamental, y el sector social. Posteriormente vienen lo que son las fuentes de información de dónde se están obteniendo todos estos proyectos. Para poder visualizarlo igual le dan clic sobre la fuente y los va a mandar a la información directa. Como la última opción que tenemos en la parte de la izquierda son los enlaces de interés, son sitios donde se puede encontrar información complementaria y está clasificada por información global, información sobre América Latina y el Caribe y por país. En este caso nos vamos a ir hasta en México y ya van a poder visualizar todas las fuentes de información extras que se tienen actualmente. Para poder entrar al sitio simplemente se le da clic sobre él y los va a mandar al sitio directamente donde se está obteniendo ese sitio. Si quieren retornar a la parte principal del Atlas, simplemente se le da clic en la opción que dice Atlas y los va a regresar a la primera opción para poder seleccionar
a los países que integran el proyecto Mesoamérica o a los ejes de integración de lo que es el proyecto EXIST. Por ejemplo, voy a seleccionar un eje de integración, me marca el área que abarca, en este caso los ejes de integración abarcan de 2 o más países. Se sigue igual con la misma opción de ver proyectos para que ustedes puedan visualizar la misma opción que tienen en los países que integran el proyecto Mesoamérica. También se va a poder contemplar de la misma opción que se visualizaba en los países, en los ejes de integración, los proyectos y los pueblos. Ya si pueden interactuar con algún proyecto que desean, pues simplemente seleccionan el proyecto de su preferencia. Y la opción de inicio pues lo retornaría a la página principal. Sería todo de mi parte. Continuaríamos. Muy bien. Bien, hecha la presentación, pues empecemos a escuchar los comentarios de los invitados. Vamos a empezar en el bloque 1 con Juan José García Ortiz, originario de la comunidad zapoteca de Guelatao de Juárez. Inició su trabajo con medios en una estación de radio en la ciudad de Oaxaca, en Guelatao. Formó parte de la estación de radio indígena XEGLO La Voz de la Sierra, integrante y fundador de Ojo de Agua Comunicación, una organización de medios que capacita y produce videos y radio con comunidades indígenas de México, promotor, facilitador en el uso de medios comunitarios. Fue coordinador del Consejo Latinoamericano de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. En el periodo coordinó el 8º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, celebrado en Oaxaca en 2006. Es miembro de la Fundación Comunidad AC, una organización zapoteca que opera una estación de radio comunitaria. Actualmente trabaja en el proyecto Comunicación Transformadora para la Ciudad y la Vida y el territorio desde México a Centroamérica. Juan José, la palabra. Muchas gracias. Es para que no cargues porque está pesado. Bueno, en principio, pues gracias por esta distinción de participar en esta mesa. Y bueno, nuestro trabajo que hacemos cotidianamente tiene mucho que ver con información. Y ahora pues alcanzo a entender algo, quiero empezar diciendo esto, algo de lo que implica, ¿no?, esta gran exigencia que tiene Bolivia por el acceso al mar, ¿no?, y que es, pues justamente tiene que ver con todo esto de estos proyectos del capital y todo este proceso neocolonial que vivimos. Y al mismo tiempo me hace recordar mi primer acercamiento con el tema de manejo de información con mapas. Hace alrededor de 10 años en una exposición que hiciera la WWF, que nos tocó grabar, porque nos encargaron un trabajo para documentar la capacitación, la formación de investigadores, de observadores comunitarios, para que documentaran, ¿no?, pues diferentes recursos o diferentes bienes comunes, podríamos llamar, de los pueblos de la Sierra Juárez, particularmente en la observación de reptiles, de plantas, de insectos y toda una serie de información que, si bien no la hacía directamente la WWF, sí tenía una acción de formar y que tuviera información tal vez de primera mano y con una suma, un valor agregado ahí de los saberes locales, de lo que implicaban todos esos bienes comunes. Eso colocado después en mapas, pues se convierte, como ahora estamos viendo en este momento, en este atlas, este compendio de mapas que nos ayudan a tener una lectura
lugares o en los entornos donde estamos. Pues se convierte todo esto en, valga la expresión capitalista, en oro puro, ¿no? Más adelante, insistiendo mucho en la formación de comunicadores, de comunicadoras, nos animamos a crear un espacio que le llamamos el Seminario de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas en Mesoamérica, en el que hemos tenido participaciones de diversos compañeros, bastantes compañeros que se dedican a la investigación, como el maestro, el doctor Nemesio Rodríguez, Barreda, Andrés Barreda, que nos han ayudado mucho a saber que la información no es que esté oculta, sino que muchas veces no nos tomamos el tiempo para buscarla, ¿no? Pero para ello también necesitamos herramientas, y esto se convierte en un instrumento importantísimo. ¿De qué nos damos cuenta? De que hay estos recursos para poder considerar o pensar en el valor que tienen los bienes naturales que existen en nuestros territorios, en los territorios de comunidades o de pueblos negros, campesinos, indígenas, con el propósito de abonar hacia ese proceso de autoafirmación y de defensa y de fortalecimiento de las autonomías comunitarias. Para nosotros es importante eso porque también nos ayuda a trabajar en esta parte que tiene que ver con el fortalecimiento del modo de vida comunal que tienen las comunidades frente a una lógica de pensamiento que es de acumulación y de explotación del entorno, de los bienes comunes. ¿Con qué propósito? Con ese objetivo de que se conozca el valor de lo que se tiene, porque en la medida, existe la expresión de que en la medida de que se conoce lo que se tiene, lo que es parte de su vida, de su cultura, de su forma de ser, pues se ama, se defiende. Y estamos convencidos de que promover y de fortalecer esta forma de ser, esta forma de pensamiento, pues nos ayuda a luchar o de contribuir con la lucha que tienen las comunidades, los pueblos indígenas, los pueblos negros, los hombres, las mujeres, a luchar en contra de esa desigualdad que vivimos, y que lo que genera es que mucha gente viva en la pobreza y además en un contexto de opresión. Y esto además tiene que ver mucho con lo que nosotros también pensamos que es importante trabajar, que es la comunicación y la educación. La educación porque vivimos un contexto en el que el aprendizaje de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas, no tiene nada que ver con su entorno, y en donde los medios de comunicación como las radios comunitarias que nosotros apoyamos tienen un papel fundamental. Sin embargo, es importante que existan este tipo de herramientas que nos permitan, que nos faciliten el acceso a la información, para ir incorporando esta a las campañas de sensibilización, de información, de fortalecimiento de ese sentido de pertenencia también que se tiene. Y bueno, también quisiera decir que para ello, pues para tener una dinámica de trabajo en términos de comunicación, siempre partimos de de la realidad que se está viviendo en las comunidades. Es decir, el reflexionar en torno a eso, más la información que se puede colocar, nos permite también hacer a través de la radio, a través del video, las devoluciones sobre la importancia de seguir siendo lo que somos como pueblos, como comunidades, y hacerlo de una manera lúdica. Es decir, ahora nos podemos organizar para hacer festivales de la canción, para hacer programas de video, para hacer intercambios culturales, para, en fin, hablar de lo propio. Y creo que se adquiere mucha seguridad en estos procesos en la medida que tenemos
pues información disponible y a la mano. Muchas veces no tenemos como ni el tiempo ni las destrezas para poder ir preparando materiales de este tipo. Sin embargo, esta contribución que se hace con el Atlas de los megaproyectos en las zonas o los pueblos indígenas, negros, campesinos, pues nos ayuda mucho a abrir los ojos y a pensar en qué hacer. Creo que es lo primero que podría decir en este momento, pensando también en voz alta. Me parece que es una contribución muy grande que se torna básicamente en un arma. Pero, muchas gracias. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Juan Julián Caballero, mixteco originario de San Antonio, Huitepec, Oaxaca, doctor en estudios culturales por la Universidad de Leiden, Holanda, profesor investigador de Ciencias Pacífico Sur. Ha publicado diversos libros y artículos sobre las lenguas indígenas, educación indígena, identidad mixteca, derechos lingüísticos, lengua y educación, saberes comunitarios, reflexiones en torno al papel de los profesionales indígenas respecto a su cultura y lengua, entre otros temas. Entre sus publicaciones se encuentra Ñu Davi Yuku Yata, Pueblo Antiguo de la Mixteca, Identidad y Educación en una comunidad de la Mixteca Alta Oriental, Huitepec, publicado por, tenemos el honor de haberlo publicado nosotros, en el 2011, impulsor de la Academia de la Lengua Mixteca. Juan Julián. Buenos días a todos. También agradezco la invitación a escucharnos y participar en esta ocasión que nos ofrece la posibilidad de comentar sobre el Atlas Mecinal 1. Aquí encuentro un material valiosísimo que debemos conocer, no solamente nosotros, sino las comunidades, las autoridades, porque evidentemente en cualquier parte llegan informaciones, pero todas estas informaciones que nos llegan ya digeridas con ciertas intenciones de aprovechar las condiciones socioeconómicas y culturales de las comunidades de donde procedemos. Esta contribución del doctor Nemesio Rodríguez no es ajeno a lo que yo empecé a leer desde hace más de 30 años, cuando él nos reportaba algunas investigaciones de los países de Asia, de África, que recién estaban descolonizando del imperialismo. Y por cierto, a través de él conocimos algunos documentos que tienen que ver con las acciones del Instituto Lingüístico de Verano en nuestras comunidades. Cómo desde esas agencias se empieza a conocer el pensamiento de los pueblos originarios y de qué manera se empieza a dividir al interior de nuestras comunidades. Desde luego, en el Atlas se verten muchas informaciones, no solamente de México, sino de América Latina y también del mundo, como a través de los programas con carácter social que se implementan desde el gobierno, llegan a nuestras comunidades con la intención de seguirnos sometiendo a través de las necesidades que se mantienen ahí todavía. Y quiero recordar aquí en una comunidad mixteca de la zona baja, San Sebastián del Monte, que ya no hay monte por cierto, porque ya es un desierto. Sin embargo, me tocó viajar por allá en cierta ocasión y justamente le preguntaba a la gente que por qué había muchísima gente. Parecía un día del mercado. No, dice, lo que pasa es que vinieron a entregar recursos de Prospera. Entonces aprovechan los comerciantes de la región para llegar a vender sus productos, porque saben que hoy se entregan los recursos de Prospera, por lo tanto saben que la gente tiene recursos y lo que se veía en ese momento era compraban los campesinos, los indígenas mixtecos, maruchan, productos elaborados, maruchan, todo tipo de productos que llegan de afuera a cambio de un recurso que bien puede haber servido para generar proyectos propios. Y también vemos cotidianamente muchas otras comunidades
que ya no se consumen los productos que se producen ahí, más bien venden sus productos en los mercados regionales y a cambio compran productos llegados de fuera. Estas informaciones que aparecen en el Atlas nos pueden servir, no solamente a nosotros, también a las comunidades, para ir viendo, reflexionando, porque gran parte de esas ideologías que llegan de fuera nos inducen, nos conducen a pensar de otra manera, pensar que todo lo que llega de fuera es lo mejor. Sin embargo, yo creo que esa hace falta, la labor de quienes hemos deambulado por el mundo para conocer otras cosas, contribuir para generar otra manera de pensar, cómo aprovechar inteligentemente los productos que todavía están presentes en las comunidades, que todavía se producen para ir en contra de esta dominación alimentaria que llega de fuera. Evidentemente, a partir de esta información se pueden proponer talleres en las propias comunidades, donde vale la pena compartir con los jóvenes, con las autoridades, estas reflexiones, cómo debemos, hacia dónde queremos construir el futuro para las siguientes generaciones. Porque de lo contrario estaríamos ahí propiciando que los jóvenes sigan inmigrando. Vemos con mucha tristeza en nuestras comunidades, ya no hay agricultores, ya no hay campesinos, pero ya no cultivan sus tierras. Sus pequeños pedazos de terrenos que tenían cultivados hace mucho tiempo, se han convertido como pequeños bosques ahora, ya no se cultiva y lo vemos ahí cotidianamente a los ancianos que esperan pacientemente el dinero que envían sus hijos, sus sobrinos, sus nietos de otras partes para poder sobrevivir. Y como consecuencia, mucha gente vemos que se están enfermando, ya no pueden caminar porque justamente los trabajos agrícolas han propiciado mayor ejercicio, el hecho de caminar, el hecho de ir a cortar leña, el hecho de cuidar a los animales, ese tipo de ejercicios los mantenía todavía con vida, y ahora vemos muchos ancianos que ya no pueden caminar porque justamente ya no realizan ejercicios en sus propias comunidades. De ahí que toda la información que aparece en el documento, en este atlas, nos puede servir a nosotros para ir generando otro tipo de pensamiento en las comunidades, pero eso nos obliga a pensar de otra manera, o sea, lo que yo manejaba hace mucho tiempo, descolonizarnos, evitar que se siga aplicando lo que he llamado el egocidio, el papel de nosotros, ha sido a partir de las ocupaciones propiciar un pensamiento ajeno a la cultura. De ahí que muchos jóvenes ya no conocen la historia de sus comunidades, ni siquiera conocen cómo se llama el río que pasa detrás de su casa, sin embargo conocen dónde queda el río más caudaloso de América Latina, Amazonas, el río Nilo. Sin embargo no conocen los más cercanos que tienen, porque justamente esto debe articularse con el proceso educativo. De ahí pues que este documento propiciaría varios proyectos regionales, locales y a nivel comunitario, para que las futuras generaciones no solamente viajen por el mundo, sino que más bien mantener su identidad donde quiera que se encuentren. Y que para mí, en esta primera intervención, yo quiero reconocer esta gran labor del programa universitario y también del doctor Nemesio Rodríguez, a quien conozco desde hace más de 30 años, mi maestro, mi mentor. De ahí que para mí no es ajeno esta gran aportación de él, y ojalá nos siga enseñando muchas otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Benjamín Maldonado, antropólogo social por la ENA, doctor en estudios amerindios por la Universidad de Leiden, Holanda. Ha participado directamente en experiencias educativas con estudiantes y maestros indígenas en todos los niveles educativos.
desde educación inicial hasta superior. Actualmente es profesora en la UPN 201 y en la ENVIO, y colabora en la creación del Programa Universitario Comunitario de la UBAJO. Ha dictado conferencias, publicado diversos libros y artículos sobre etnografía y temas como la comunalidad oaxaqueña, educación comunitaria, comunalidad, geografía simbólica, anarquismo magonista y autonomía. Muchas gracias, Benjamín. Gracias, buenos días. Yo quisiera empezar agradeciendo a Nemesio el gran material que pone en nuestras manos, el enorme esfuerzo que ha realizado durante muchos años, algunas canas y algunos kilos, para poder llevar a buen término esta obra monumental. También agradecerle a José del Val el haber apoyado esta iniciativa y a la maestra Flora por haber puesto en un lenguaje digital tan fácil. La vez pasada, cuando presentaron de manera provisional este atlas, comentábamos de que está tan bien diseñado que no necesitamos de niños para que nos digan cómo manejarlo. Hasta nosotros podemos manejarlo porque es una tecnología bastante ágil, bastante inteligible, y por lo tanto hace las cosas mucho más útiles. Bueno, a mí me parece que este atlas es ante todo una radiografía del capitalismo. O sea, de esto que Brodel y después Wallerstein llamaban el sistema mundo, el capitalismo como sistema mundo, que lo retrata en su dimensión actual. Puede ser una de sus dimensiones nada más, pero es un retrato brutal de la dinámica del capitalismo. Y creo que al revisar el atlas, al recorrer todo su contenido, podemos pensar o traer a mente que esta radiografía es entonces básicamente una radiografía política. No es solamente un banco de datos sobre los megaproyectos, sino es una radiografía política del capitalismo. Y radiografía política la podemos entender en el sentido más o menos en el que Fernand Brodel hablaba de la dinámica del capitalismo. En ese libro que es muy recomendable leer al paralelo del Atlas como para tener una lectura que enriquezca el Atlas y que Brodel se puede enriquecer con el contenido del Atlas. Él decía, Brodel textualmente decía: el Estado moderno que no ha creado el capitalismo, pero que sí lo ha heredado, y tan pronto como lo favorezca como lo desfavorezca, a veces lo deja expandirse y otro les corta sus competencias. Lo importante es esto que dice: el capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado. El capitalismo es el Estado, o sea, su forma histórica más importante es ser el Estado. O sea, quiere decir, los capitalistas se adueñan del Estado. Ese es un proceso histórico que Brodel estudia y que muestra que el capital y el poder están anclados de manera cada vez más sólida. Entonces, si este es un atlas sobre la dinámica del capital, es también un atlas sobre la dinámica del poder, sobre la forma. Podemos leer en este atlas la forma como el Estado protege, genera, impulsa las distintas iniciativas y, por lo tanto, la forma como los estados se coaligan para poder generar megaproyectos o zonas amplias de desarrollo, de lo que se llama desarrollo. Entonces, una de las actividades importantes que hay que desarrollar con este atlas es no solamente leer su obra, su gran cantidad de datos, sino leerla también con lecturas atravesadas. Por ejemplo, la forma como el Estado, como los estados están aliados incluso a través de intereses económicos, pero no solamente a través de intereses económicos, fortaleciendo la dinámica del capitalismo. Y esto entonces recuerda aquella vieja o común idea, creo que de Boaventura de Sousa,
que decía que la tragedia actual es que mientras que la dominación está perfectamente unida, la resistencia está perfectamente desunida. Entonces, si con esa idea leemos el Atlas, podemos encontrar aquí la forma así churrigueresca, digamos así, abigarrada, en que está unido el capital. La dominación está unida en megaproyectos, que no quiere decir cualquier cosa, sino megaproyectos quiere decir, como lo muestra el Atlas, unión de proyectos, intersección de megaproyectos, generación de un caos regional, precisamente por la articulación de diversos proyectos. Eso permite entender entonces que es la dinámica del capitalismo la que está llevando a esta articulación política que hace que la dominación sea cada vez más sólida, aunque el capitalismo pueda ser que esté en sus últimos momentos. Las patadas de ahogado son las más peligrosas, y estos megaproyectos son tal vez las patadas de ahogado del capitalismo, pero son patadas sumamente sólidas, y frente a eso no se percibe demasiada resistencia. Habría entonces que utilizar esta lectura para poder hacer también, generar una especie de atlas de la resistencia frente a estos megaproyectos, y entonces ver las condiciones en las que se está generando la respuesta. Obviamente no es ni le apuntes, Nemesio, porque esa no es una tarea para ti, esa es tarea para nosotros, para otros. Esa no puede ser, no se puede pedir. Para los jóvenes. No, esa es tarea para las organizaciones y sobre todo para las escuelas, y especialmente para las escuelas oaxaqueñas. Cuando los maestros, en una de sus acciones acertadas, no son muchas, pero en una de sus acciones acertadas, dicen la educación debe basarse en un análisis crítico de la realidad. No puede haber un análisis crítico, ni siquiera un análisis de la realidad, si no hay información. Un análisis simple de la realidad se basa en información superficial, pero cuando tenemos información profunda, articulada, mostrada en toda su magnitud, entonces podemos hacer análisis crítico. Y análisis crítico no quiere decir simplemente leer, picarle por todos lados al Atlas y estar viendo cómo se desarrollan los megaproyectos o cómo se encima unos con otros en distintas comunidades y regiones, sino hacer esa lectura encontrada o que atraviesa los temas. Por ejemplo, la resistencia, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, la pérdida de lengua. Este atlas, hay que decirlo, lo entiendo yo como una lectura complementaria de un texto anterior de Nemesio que aparece en el libro Territorios Violados. El capítulo que es sobre la concepción de naturaleza en los pueblos de América Latina, en los pueblos indígenas, es fundamental para poder leer de una manera más rica las consecuencias de todos estos megaproyectos. En los lugares donde se está desarrollando todo el conjunto de cosas que están puestas en el Atlas, existe no solamente diversidad cultural, existe una concepción de naturaleza distinta a la que se maneja con estos megaproyectos, una concepción que es atropellada por los megaproyectos, y por lo tanto esa reflexión es la que se tiene que estar haciendo en las escuelas. El análisis crítico de la realidad obviamente no puede hacerse con niños de preescolar, pero sí con los papás de los niños de preescolar, que ese tendría que ser el objetivo fundamental del PTO en ese nivel educativo. Pero más allá de la educación básica, este atlas es fundamental para el trabajo en educación media superior y superior, justamente los dos niveles menos críticos que hay en Oaxaca. En buena parte porque el sentido crítico de la educación en el nivel básico lo ha dado la dinámica del magisterio, que puede uno estar de acuerdo o no, pero que es una dinámica que ha llevado a pensar, o que ha permitido pensar a muchos sectores
del magisterio. Y esa dinámica del sindicato de maestros, que ha fortalecido la posibilidad de una educación crítica, no es una dinámica sindical ni en educación media superior ni tampoco en superior. ¿No? Los 5 sindicatos de la UAPO no están demasiado preocupados por esto, o al menos no están más preocupados por esto que por pelear distintos intereses laborales. Otros sindicatos universitarios, el SUNEO creo que ni siquiera tiene permiso para que se junten los maestros, y en bachillerato los sindicatos están preocupados por otra cosa. ¿No? Ahí en esos niveles es donde podría tener más utilidad por el grado de conocimiento que tienen los estudiantes y de especialización que tienen los profesores, y podría ser un lugar fundamental para que se esté aprovechando el Atlas, para que esté complementando. O sea, aprovechar el Atlas no quiere decir solamente leerlo y nutrir nuestras investigaciones o nuestros puntos de vista, sino quiere decir complementarlo, ir más allá de lo que está puesto en el Atlas para poder aprovecharlo al máximo, y de esa manera poder hacer honor al esfuerzo que ha hecho Nemesio, ¿no? Porque no hacer una cosa así sería también dejarlo en el aire. Y quisiera terminar con una reflexión rápida. ¿Qué hubiera pasado si un Atlas similar se hubiera hecho de el desarrollo inicial del capitalismo? O sea, si a fines del siglo XIX se hubiera podido elaborar un atlas del proceso de acumulación originaria de capital. Este atlas que realiza Nemesio es un atlas de la dinámica extractivista, básicamente del capitalismo, de la dinámica actual del capitalismo, que puede ser llamada una nueva fase de acumulación originaria, una nueva voltearse otra vez sobre los territorios y no sobre el mercado o sobre la explotación, la producción de plusvalía, sino volver al despojo territorial. Si esto mismo, que hoy es una herramienta valiosísima para las organizaciones, se hubiera hecho a fines del siglo pasado, hubiera sido un atlas, en primer lugar, sobre las áreas de despojo de la propiedad comunal, o sea, las áreas de crecimiento de la propiedad individual, de las haciendas, de las fincas, las plantaciones, todo eso. Y hubiera sido un atlas de la reconversión productiva, o sea, de las formas, de los lugares como se fue disolviendo la producción de maíz, transformando en producción de cultivos comerciales y ubicando los beneficiarios. Eso hubiera sido un arma fundamental en la lucha revolucionaria. Cualquiera que se imagine, hasta Madero, tal vez hasta Carranza, hasta Villa, pero si piensa uno, ¿qué hubieran hecho los magonistas con una información como esta? O sea, la corriente revolucionaria más crítica, con una información de fondo que les permite no solamente entender las cosas de otra manera, sino poder expresarlas, poder hacer dialogar a sus bases con esta información, el movimiento revolucionario hubiera ido por otros rumbos. Entonces, esta información, si decíamos al principio que era una radiografía política del capitalismo, también es una contribución política a la desaparición del capitalismo, a la crítica del capitalismo que va a llevar a su desaparición. Entonces, ver el estado actual de estos megaproyectos va a permitir tener una conciencia mucho más amplia, una capacidad de argumentación y por lo tanto que la gente tenga formas de entender mejor las cosas. Por ejemplo, si en una comunidad no entienden muy bien de qué se trata, pero hay estudiantes que pueden transformar toda esta riqueza de información en lenguaje entendible para la gente de la comunidad, para la gente que va a decidir sobre sus cosas y lo puede hacer en su lengua, entonces el Atlas habrá tenido su mayor aporte. Bueno, eso es. Muchas gracias. No sé si quieres.
Final legal. Ok, sí. Bien, ahora vamos a terminar con el primer grupo de 4, con la maestra Marta Aida Castañeda Pérez, de Estudios de Antropología Física, especialista en Historia y maestra en Salud Pública. Su formación es básicamente autodidacta y de verdad en un colectivo. Tuvo cargos en la administración del Programa Nacional de Solidaridad y en Culturas Populares en Oaxaca, entre otros. Ha desempeñado cargos en la Dirección de Redes Nacionales y Estatales Maternidad Segura, Foro de Mujeres Políticas y de Población, Red de Promotores y Asesores Rurales. Ha participado en campañas como el Banco Mundial en la mira de las mujeres y Es la hora de los pueblos, nuestra lucha es por la vida. Ha estado en articulación con movimientos de mujeres de Oaxaca y a nivel nacional. Se ha dedicado al monitoreo de políticas y programas de gobierno desde el punto de vista de las mujeres, desde abajo, especialmente en temas de salud de las mujeres y en regiones indígenas de Oaxaca, así como a la capacitación y generación de propuestas y proyectos para el buen vivir. Marta, tienes la palabra. Gracias. Bueno, agradezco la invitación a esta presentación del Atlas. El Atlas de Megaproyectos, que ubica además, o su apellido, es muy pertinente en zonas indígenas y negras de América Latina, es una herramienta fundamental para investigadores y para personas interesadas en la ruta por las que nos lleva este modelo civilizatorio y queremos salir de eso. El trabajo que hicieron Nemesio Rodríguez, Flora García y su equipo de colaboradores es muy importante. Es una fuente de información que nos refiere a importantes bases de datos y la orientación que tiene pues es necesaria. En el documento de Nemesio está la orientación que es necesaria y audaz. Y para las personas como yo que somos legas o somos pospretéritas en el manejo de tecnologías de información y comunicación, agradezco muchísimo a la universidad y a Flora de que sea pública esta plataforma y además accesible. Una mirada nada más así de entrada al Atlas con tantos puntitos de megaproyectos me da una sensación de terror, ¿no? Yo voy a hablar brevemente sobre otros proyectos que acompañan a los megaproyectos y que que tienen como objetivo la intervención sobre los seres humanos, sobre la población. Después voy a compartir con ustedes un poquito de mis percepciones de terror y luego algo más esperanzador. A finales del siglo pasado, en la década de los 90, el Banco Mundial produjo un documento titulado La lenta marcha hacia el sur. Es el diagnóstico, la planeación estratégica y el plan operativo de cómo colonizar los territorios de los pueblos indígenas y comunidades de México y América Latina. Ese documento, difícil de obtener, lo tuve en mis manos, lo presté y no regresó, pero recuerdo que decía algunas propuestas que presentaba y sugerencias. En primero, dividía a la población en segmentos, en 3 segmentos rurales. Uno, el segmento de las comunidades indígenas aisladas. Con este sector habría que hacer talleres participativos para definir sus necesidades y ya se anunciaba que generalmente resultaba que lo que querían eran granjitas de pollos, animales y cultivos de traspatio y otros pequeños proyectos y que habría que quedárselos, ¿no? Otro segmento de la población en la que vive en pueblos no tan aislados, habría que hacerles llegar servicios de salud y educación para que las y los jóvenes estuvieran mejor preparados para integrarse a la fuerza laboral en otras latitudes. Además de dar becas o estímulos para el consumo para que las familias pudieran mantenerse. Y otro segmento en pueblos más grandes y bien ubicados, habría que construir infraestructura urbana y agropecuaria. Lo anterior, junto con una red de carreteras y comunicaciones de las grandes metrópolis y de los puertos hacia estas regiones del sur.
De lo que se trataba es que estas vías de comunicación permitieran la migración de la población hacia el norte y las orillas y una vía de entrada para el progreso en las regiones. El proyecto ya estaba en marcha. En programas como el programa de ampliación de cobertura y otros de la época, pero sobre eso no voy a hablar sobre otro. Un proyecto en marcha muy importante fue el Progresa. Y a partir del año 2000 el Progresa. Y a partir del año 2000 se comenzó a atender a la población en rezago educativo, o sea, a la población indígena y rural, instrumentando secundarias técnicas, telesecundarias, secundarias comunitarias, etcétera, de tal suerte que para el 2010, en poco tiempo, el 93% de los chicos y chicas entre 11 y 15 años ya estaban inscritos en las escuelas secundarias. A las mujeres en este programa Progresa, que después fue Oportunidades y ahora es Prospera, junto con otros programitas. Bueno, estos programas, los del PAC y Escuela Digna y Piso Básico, no sé qué, financiados por el Banco Mundial. O sea, es un préstamo que se tenía que pagar y que además se daba asesoría técnica, el banco la da y hay que pagarla, ¿no? En estos programas a las mujeres se les asigna el papel de mantener y cuidar a las hijas e hijos, a las abuelas y abuelos, y hacer trabajos comunitarios. A cambio de todo esto se les da un pequeño estímulo económico para el consumo, nunca para la producción, para el consumo, maruchas decían por ahí. Y así ellas se empoderan, mientras sus maridos buscan trabajo fuera de la comunidad y sus hijos e hijas se preparan para salir. Las mujeres se quedan cuidando y cultivando la vida, mientras los hombres y los jóvenes se preparan para el ejército de la fuerza laboral. Bueno, del PAC voy a comentar un poquito. También es el programa de ampliación de cobertura, en donde hay un cambio. Se ve ya desde ahí, en los años 90, el cambio de los sistemas de salud. Se da un paquete básico de servicios de salud que tiene 7 componentes que son de salud pública o de mejorar el ambiente, que esté limpia la comunidad y todo esto, a cargo básicamente de la comunidad y de las familias. A cargo del sector salud solamente están la vacunación y la fumigación para el dengue. Y 7 otras actividades que esas sí las da el sector salud, las brinda la Secretaría de Salud, que es atención del embarazo, parto y puerperio, diarreas, cólera, infecciones respiratorias agudas, prevención de diabetes e hipertensión. Eso es lo que la Secretaría, lo que el sector salud brinda al pueblo, ¿no? Y ahí empieza a haber un cambio y que es reducir la intervención del Estado en salud y después ir planeando que se vaya transfiriendo los servicios de salud y servicios médicos a iniciativa privada con outsourcer y este tipo de cosas que ya las vemos aparecer en el Seguro Popular. En el Progresa, a las mujeres, ya les comenté, tenían el papel de quedarse cuidando a los niños, a las niñas, a los viejitos y no sé qué, mientras todos se preparaban para salir a otras latitudes a trabajar con una pequeña bequita, se empoderaban con esto, pero además al principio este programa se metía en las casas de las mujeres. Supervisaban si hervían el agua, si tenían la estufa en alto, si la cama estaba en alto, entraban a supervisar a ver si estaban cumpliendo con sus actividades de sanidad pública, ¿no? Me acuerdo que se hizo la red de promotoras y asesoras rurales, hizo un monitoreo de este programa que lo tituló Dinero del Diablo, ¿no? Justamente por eso, porque decían, nos dan un dinerito y entonces ya tienen derecho a meterse en nuestras casas y a controlar nuestras vidas. Bueno, estos son los programas que acompañan, ¿no? Que van así como abriendo el camino con la población a los megaproyectos. Ahora, en esta marcha hacia el sur,
Surgieron oposiciones y surgieron oposiciones, sobre todo unas de las más sonadas fueron al Plan Puebla-Panamá, pero también surgió la urgencia de avanzar más rápido en la lenta marcha hacia el sur. Y entonces surge o emerge una nueva estrategia, que es el crimen organizado y las militares, ¿cómo se dice? Los centros militares o los campos militares. Y no sé si los C4 existían desde entonces o apenas con el Plan Mérida. Pero esta es una estrategia que surge, que emerge para ir más rápidos. Y es para crear un terreno de terror, un ambiente de terror y sumisión. Es la parte de la guerra en donde las mujeres son el botín para el escarmiento de la sociedad y de las comunidades, porque esto es una guerra, ¿no? Y en este mundo patriarcal también significa el asesinato, el botín de guerra en el cuerpo de las mujeres, también significa la humillación de los vencidos y el trofeo por su hombría de los ganadores. Se trata entonces, y aquí les cuento un poco mi historia de terror, se trata entonces de tener a la humanidad como en porciones, como en islas o archipiélagos, dirían los zapatistas, yo les digo humaneros, y identifico tres, ¿no? Uno que tiene dos espacios. Uno de sus espacios es el trabajo duro, trabajo fuerte, y ya para descansar los dormitorios, vuelven a sus casas. Ese es como un espacio que hay para un amplio sector de la población. Y bueno, como dormitorio vuelven a sus casas, o en los enclaves de esta cadena de avanzar hacia la prosperidad y el desarrollo, pues hacia los prostíbulos donde se realiza la ganancia de la trata de niños, niñas y mujeres. Otro sector son los caravanas de expulsados y de migrantes, de refugiados, que no encuentran lugar y que andan por ahí en barquitas o queriendo atravesar países, o que de plano incluso ya se encuentran en fosas comunes, ya sea legales o clandestinas. Un tercer sector son islas, también como dicen los zapatistas, o espacios de refugio, pero ya no son espacios de refugio para indígenas, sino para gente de las ciudades, ¿no? Son espacios limpios, con todos los servicios, con megaplazas, con muy vigiladas, y etcétera, y también centros para vacacionar y relajarse, donde también están todos los servicios, los hoteles, los spas, paisajes, donde la naturaleza se conserva y está bien arregladita. De acuerdo a los datos que nos brinda Nemesio en su trabajo, estas zonas de refugio urbanas son para el 1% de la población, aproximadamente 40 millones de personas. Es esto a lo que se llama ahora la aldea global. Los demás están excluidos o están en otras pequeñas islas o mares. Mientras tanto, un minúsculo grupo de la población, los dueños del planeta, de lo que está arriba en el subsuelo y en la biosfera, continúan ejecutando su planeación estratégica y plan operativo para colonizar Marte y para poder proveerse de quienes le hagan este trabajo para vivir. Entonces, bueno, esa es la idea, la historia de terror que yo me hago, ¿no? ¿Cómo se mantienen estas islas? El mercado dice hacia dónde va la vida. Las y los humanos alimentan la máquina del mercado. Se desarrolla la tecnología, la nanociencia, la neurociencia, que también me asusta, y la inteligencia artificial, y triunfan los memes sobre la conciencia. En este contexto, de los megaproyectos, la población que vive en las pequeñas y grandes ciudades se mantiene generalmente indiferente. He escuchado opiniones tales como, pues que sean los pueblos indígenas los que defiendan sus tierras. Esto sucede allá, en los pueblos, en las montañas, a nosotros no nos afecta. La desinformación está triunfando.
De aquí que creo que es importante multiplicar los foros, mesas redondas, coloquios, congresos, programas de radio, incluso hasta memes, sobre los impactos de los megaproyectos en la población que vive en las ciudades. También es posible, me parece, útil que a este atlas, además de, como ya se dijo, se van a agregar datos de salud, se le pueden agregar ligas con testimonios orales de los pueblos, con videos. El lenguaje oral y visual es excelente para las comunidades y para los movimientos que estén informados, se analicen y accionen, ¿no? Ligas con videos siempre impresiona bastante. Otro mapeo que será interesante es el de los campos militares, que son parte de los megaproyectos. Por último, quiero decir que afortunadamente están emergiendo comunidades y movimientos en todo el continente que se oponen a los megaproyectos y que también se puede ir llenando el mapa de puntitos más esperanzadores. En Oaxaca, estos movimientos se enfocan a la minería y el agua que se ocupa en estos procesos de extracción, y la consigna es no a la minería, sí a la vida. Y muchos de estos movimientos han sido impulsados por mujeres de las comunidades. Sin embargo, veo que estos movimientos se preparan para la guerra, para el no a la minería, con guerras o con batallas jurídicas y demostración de músculo a través de marchas, tomas de oficinas, etc. Pero no se están preparando para la resistencia conservando la vida. Es decir, todos estos ejércitos de hombres no están accionando día a día para alimentarse, cuidar a los niños y niñas, a las abuelitas, cuidar de la salud de las familias, cuidar las plantas y animales de traspatio, no están cuidando y conservando la vida. Estas tareas se les están dejando de nuevo solamente a las mujeres, quienes tenemos que apurarnos, desvelarnos, trabajar más para dejar todo listo, y a los niños y niñas encargadas con otras mujeres, para poder ir a las reuniones y que se tome en cuenta nuestro punto de vista, y para poder demostrar músculo en las movilizaciones, además de elaborar y servir la comida. En las comunidades, a expropiar, la principal aliada de las mujeres en el cuidado de la vida es la naturaleza. El agua, los quelites, el barro, la leña y el burrito, las plantas medicinales, no son sus maridos ni sus hijos varones. Por eso muchas mujeres encabezan esta lucha. Es la naturaleza su principal aliada. Es tiempo de que estos ejércitos de resistencia, con todos sus varones, se involucren en el cuidado de la vida día a día para mantenerse fuertes y con vida, en imaginar proyectos que les involucre a corto y mediano y largo plazo, que faciliten la resistencia, también acciones culturales para niñas y niños y jóvenes, que se diga sí a la vida, pero también cómo, porque mantenerse vivos y con fuerza es la base de la lucha y la tarea de todos y todas. Muchas gracias. Pasamos. Sí, la idea es, bueno, Damos 5 minutos. exacto. 5 minutos para hacer. Puedo entrar en discusión. Sí.